Hola, soy Azabache. Si los actores políticos de tu país consideran que no tienen riesgo de caer en el socialismo bolivariano castrochavista madurista porque tienen instituciones sólidas, industria próspera y libertad de prensa, déjame decirte algo. Venezuela también las tenía. Venezuela nunca ha vivido una desgracia tan grande como la ejecutada por el modelo bolivariano castrochavista madurista. Un país repleto de riquezas y oportunidades con una población vibrante, pujante, numerosas industrias desarrolladas además de la petrolera, siderúrgica, minera, agropecuaria, entretenimiento, telecomunicaciones, energía eléctrica, entre muchas otras. Desarrollo turístico, producción de contenidos internacionales. Las multinacionales más importantes tenían su sede latinoamericana en Venezuela. Un país cosmopolita que recibía con los brazos abiertos a los migrantes de todas las nacionalidades. Por otro lado, contábamos con instituciones sólidas, poderes independientes, acceso a la información, derecho a la vida, derecho a la propiedad privada y, sobre todas las cosas, libertad. Pero nada de esto pudo contener el avance del modelo bolivariano castrochavista madurista, que una vez que ingresó manipulando nuestras herramientas democráticas, colapsó las industrias y las instituciones desde adentro. Para seguir profundizando en el tema Venezuela, conectamos con el doctor Wilfredo Bello, médico cirujano venezolano, una de las voces más importantes de la diáspora, miembro del movimiento Repúblicos. Síguenlo en las redes sociales como @Dr. Wilfredo Bello. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda, como siempre, en @SabacheOnline. Suscríbete a nuestros canales, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @SabacheOnline. Bienvenido, mi amor. Sabes que tú para mí eres un guerrero de luz, un referente súper importante, una voz súper importante para Venezuela. Te agradezco muchísimo este tiempo, mi amor. ¿Cómo estás? Mira, muy bien, para lo que es con mucho ánimo, con mucha convicción de que vamos a salir adelante, por lo menos con respecto a nuestro país, y que estamos haciendo todo lo posible para que este libreto castrocomunista tenga un final. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que estamos votando el resto. Así es. Todos somos guerreros, como dices tú, en el buen sentido de la palabra, que sin violencia, sin ningún tipo de armas, sino nada más la que asiste a la razón, esgrimiendo nuestros argumentos y, por supuesto, demostrándole al mundo a lo que se exponen con este mal llamado socialismo del siglo XXI, que no es más que una tiranía. Así es, mi amor. Y voy a aprovechar tus palabras para decir que yo siempre llamo a todos mis seguidores guerreros de luz, porque es exactamente eso. Somos guerreros de luz, de la razón, del pensamiento, de la palabra. Tal cual. Tenemos un trabajo muy arduo por delante de dar esa batalla de las ideas. Y tú eres médico y yo te Sí, traigo señor. un paciente y mi paciente es Latinoamérica, para no decir el mundo, porque la realidad es que este socialismo del siglo XXI, mal llamado socialismo del siglo XXI, que es un comunismo puro y duro, que quiere hacer un comunismo global, pero vamos a hablar de Latinoamérica. Yo te traigo este enfermo de Latinoamérica, que muchos países están transitando ese socialismo del siglo XXI, pero no reconocen, no lo ven. ¿Cómo podríamos ayudarlos a entender los síntomas del socialismo del siglo XXI? Fíjate, qué buena comparación lo que has hecho, ¿no? Y vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Fíjate que una de las cosas que tiene esta enfermedad, y vamos a ponerle este nombre ya a esta enfermedad, es una enfermedad además maligna que puede acabar con la vida del paciente. Esta enfermedad le vamos a llamar socialismo del siglo XXI, yo lo voy a llamar comunismo, usted lo puede llamar socialismo, pero en definitiva es la misma. Esto comienza primero con el secuestro de la palabra suya, con el secuestro de su conciencia, le hacen creer que primero que usted está votando, eso es el caso de Venezuela, que usted está votando, que usted está eligiendo y al final no está eligiendo nada. Hay casos, por ejemplo, como donde te encuentras tú, que es Argentina, donde la gente todavía puede elegir, todavía tiene esa oportunidad,
Y entonces ustedes habrán notado que comienzan los controles. El Estado, que normalmente debería tener una función de regulación, se convierte en un interventor, se convierte en un juez y se convierte en el verdugo. Entonces usted se siente, en vez de protegido por el Estado, se siente amenazado por el Estado. Si usted tiene esa sensación de opresión, no de cualquier otra cosa, sino del Estado, usted ya está empezando a reconocer los primeros signos del socialismo, comunismo y además de la peor calaña, porque es el que te pone la bota en todo el aparato respiratorio, que imagínate que es donde uno toma lo esencial para vivir, que es el oxígeno. También vas a notar que en lo concerniente a tus actividades normales, bueno, ya no vas a poder acceder a tu identificación normal poco a poco. La gente en unos países no lo ha experimentado. En Cuba y en Venezuela fue progresivo, se fue mermando la capacidad de tú acceder a tu carnet de identificación, a tu pasaporte, a tu posibilidad de moverte libremente por donde tú quieras. Vas a empezar a notar también que tu dinero ya no lo manejas tú, sino lo maneja el Estado, que cada día vale menos, porque por supuesto, en las políticas del socialismo y del comunismo es distribuir lo que no tienen. Wilfredo Bello, distribuyo los bienes de mi amiga Azabache como yo quiera, porque como no es mío, lo hago. Lo que pasa es que si Azabache no sigue produciendo, probablemente usted va a gozar hasta lo que dure la repartición. En otras palabras, matan a la vaca, reparten la carne y ya no hay más leche, no hay más mantequilla y por supuesto no más carne. Usted va a seguir notando eso cuando empiezan a volar las empresas que normalmente están que han dado tradicionalmente empleo me refiero a las transnacionales, porque no hay nada más cobarde que el dinero. Esas empresas empiezan a volar de allí, se van para otros países, se van para otras zonas, porque no les conviene el control del Estado. Y por supuesto, usted notará que esos trabajadores más nunca vuelven a tener un empleo porque no hay quien los emplee, no hay producción. Entonces, todas las empresas productivas son tomadas. Después que salen de las empresas productivas, van a ir seguramente al área de distribución. Dice, bueno, no importa, nosotros producimos petróleo, producíamos. Nosotros tenemos estas industrias básicas, con esto vamos a ir hacia adelante. Y resulta que usted se va a dar cuenta que esas empresas de distribución que compran ya alimentos importados, en el caso, vamos a suponer, de Argentina, que imagínense ustedes una Argentina que normalmente produce carne, por decirle un producto que es mundialmente conocido, y que de la noche a la mañana, a través de los controles de Estado, se arruine la industria de carne en Venezuela, en Argentina, y tenga que comprarle carne a un vecino. Una cosa insólita. Bueno, eso puede suceder en estos sistemas, porque se destruye el aparato productivo. La distribución. Después que acaban con la parte distributiva, porque se agarran los poquitos rubros, los que ellos designen, usted se va a dar cuenta que van entonces por el comercio. Entonces usted tiene una tienda, vamos a suponer, en Lavalle, o usted tiene una tienda, no sé, en cualquier lugar de ese hermoso país de Argentina, o de cualquier lugar de Latinoamérica, sea en Bogotá, sea en Caracas, sea donde sea, y usted va a notar que todos los comercios empiezan a decaer. Primero porque no tienen a dónde acceder a la divisa, porque la divisa se empieza a politizar. Esa moneda que usted conseguía antes, ahora tiene que tener un carnet del Estado y tener que esperar la dádiva para que le den un poquito de esas divisas donde no hay producción. Usted va a ver que le van a ir a tocar la puerta para que toda la carga impositiva la lleve usted. Usted lamentablemente no va a poder suministrar empleo porque dentro de la fantasía, o mejor dicho, dentro de este mal llamado socialismo, una de las cosas que tratan de controlar es la capacidad de libre empresa. Entonces, si yo contrato a una persona y después no le puedo seguir pagando, no vale. Tengo que seguir sacrificando hasta el último centavo que tenga porque no puedo despedir a nadie. Pero el comerciante, como no puede despedir a nadie, lo que hace es no contratar a nadie. Empieza a haber desempleo también en el sector del comercio, en esas pequeñas tiendas. Se empiezan a arruinar las tiendas o empieza a disminuir.
esa capacidad adquisitiva. Usted se empieza a sentir ahogado y cuando quiere salir le ponen las mil y una trabas. Las líneas aéreas por donde usted viajaba se arruinaron, ya no están más. Olvídese de eso. Es decir, es un panorama muy desolador, Azabache. Puedo Y continuar. Si hablamos de y los sí, servicios públicos, por favor, continúa, por especialmente, favor. especialmente los servicios médicos. Si yo le traslado a usted en Argentina o en cualquier otra parte del mundo lo que está sucediendo en Venezuela, donde no hay, donde los hospitales carecen hasta de alcohol para limpiar el sitio por donde deberían colocar una inyección, por decirles algo. No hay medicamentos, no hay absolutamente ningún tipo de insumo para atender a una población que tenga una tasa de morbilidad normal. Morbilidad se refiere a el número de enfermos que por determinada causa que ocurren durante un Mm, año. Entonces, no pueden atender esa morbilidad. Eh, Aumenta la Tú sabes mortalidad que enormemente. Tú sabes que te dejo hablar porque es súper interesante lo que dices, porque hay mucha gente. ¿Te acuerdas cuando llegaban los cubanos a Venezuela y nos decían todo eso? Cuiden su país, que los tienen en la mira, cuídenlo. Nosotros, no vale, pero si Venezuela no es Cuba, Venezuela no es una isla, y mira dónde estamos. Ese mismo papel se repite en toda Latinoamérica y hoy lo oigo en Argentina cuando dice, no, 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 pero lo de Venezuela que se arreglen ellos, eso no tiene nada que ver con la Argentina. Cuando nosotros sabemos que ese socialismo del siglo XXI muta, se transforma a la idiosincrasia de cada país. Entonces, ellos suben al poder democráticamente, utilizan nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor, a su favor, e ir coartando y avanzando con su socialismo del siglo XXI. Otra cosa que yo veo muchísimo es que los políticos dicen, no, es que es un error del gobierno, es que esos son errores. Y nosotros sabemos, Doc, que Hay no una son cosa, errores, que es a propósito, que es a propósito. Ajá, sí. esto es un libreto, es que esto es un libreto. Ujú. Se la cantan primero con el secuestro del poder, corrompen el poder militar, corrompen el poder político. Después que corrompen el militar y el político, van entonces por el judicial. Y en el judicial se aseguran de obtener todo el control de los tribunales del país. Y una vez hecho esto, empieza el terrorismo judicial, empieza a dictar leyes sin sentido. Me refiero, leyes que favorezcan a ese sector y favorezcan también y que van aumentando cada vez más los tentáculos del Estado. El poder político, al corromperse, lamentablemente, no es que no pasa la acera de enfrente. Y es lo que ha sucedido en casi todos los países latinoamericanos. Empieza a cohabitar con ella, empieza a ser una especie de cohabitación. Y en esa cohabitación del poder político empieza la parte más terrible de esta pesadilla, que es que usted parece que estuviese un amigo que lo está ayudando, pero que realmente lo que está haciendo es el comodín, la base, el colchón, el cojín para que se siente cómodamente el dictador tirano, no dictador, el tirano prácticamente, porque ya eso es, estamos hablando de una tiranía. En el caso de Venezuela hablamos de narcotiranía porque esta gente está involucrada también, además, para la guinda, hacen negocio con narcotraficantes, con guerrillas, con todos los elementos irregulares del mundo, como se convierten en estados forajidos, ellos pueden tener allí el nido para que ahí donde caben todos los felones a nivel mundial. Eso está pasando en Venezuela. Eso pasó Ahí, también. ahí, ahí te quiero poner un entre comillas, porque otra de las cosas que dicen los gobiernos de Latinoamérica es que el régimen se está cayendo porque no tienen financiamiento. ¿Qué le dirías a esos gobernantes que definen que el narcoestado, que es una tiranía apoyada por el narcotráfico y el terrorismo, no tiene financiamiento? ¿Qué le dirías? Que acuérdense ustedes que cuando estamos hablando de este tipo de individuos que son delincuentes, los que empiezan a asaltar el Estado, estos socialistas son delincuentes que empiezan a asaltar el Estado para su provecho. Estos delincuentes usualmente lo que hacen es asegurar, crean una nueva burguesía, una nueva casta social, en donde ellos se aseguran de tener
todo, y ese todo implica las pocas exportaciones que pueda tener el producto que tenga el país, se lo van a repartir entre ellos, y por supuesto es un terreno propicio, vamos a decir, el caldo de cultivo ideal para que el narcotráfico, la guerrilla y todos estos tipos de elementos se instalen allí. El dinero proveniente, en el caso de Venezuela, no estoy hablando de Argentina, en el caso de Venezuela, el dinero proveniente del narcotráfico, estamos completamente seguros, son los que costean los bodegones, son los bodegones donde, son unos sitios donde se compran alimentos importados, porque nada se produce en el país. Y usted, querido amigo, se preguntará, bueno, ¿cómo hace Venezuela si no produce ni petróleo y tiene que comprar la gasolina que antes exportaba? ¿Cómo hará para sobrevivir? Bueno, ahí tiene la respuesta. Narcotráfico. Ese dinero está circulando en el país porque ellos se aseguraron de acabar con la producción. Y la poca producción que hay que corresponde al área minera, se lo apropiaron los militares y los están exportando a los países, más que nada del Medio Oriente, para hacer, me imagino, lo que tengan que hacer, no lo sé. Así es. Entonces se podría decir, Doc, déjame llamarte Doc porque no sé, mi Doc Guerrero. Tranquila, tranquila. Mi Doc Guerrero, porque él es doctor, es un guerrero, un ciudadano súper comprometido con nuestra causa. Se podría decir que hay que romper los paradigmas para pensar en lo que es el socialismo del siglo XXI, que es un modelo de hambre, miseria y muerte, que persigue, expropia. Se puede decir que atacan al aparato productivo de un país. Eh, También se puede decir que destruye el núcleo familiar, la educación, pues viste que ya no hay límites para nada, que corrompen todo a su paso, centro, derecha, izquierda. Eh, Se podría decir también que el que puede se va, el que no se tiene que adaptar, porque si no es preso o directamente es asesinado. ¿Se puede decir eso, Doc? Se puede decir eso y mucho más. Ajá. Mira, al tomar la legislación de un país, al yo tener la capacidad de escribir la letra y las reglas que van a regir el destino de una nación, yo puedo escribir ahí, por ejemplo, que tu hijo tendrá que recibir tal o cual educación. Eso no lo estoy inventando, eso está pasando en Venezuela. Es decir, tu hijo recibirá tal o cual educación bajo estos parámetros. Ya por ahí, si yo defiendo la familia, yo empezaría a preocuparme muy seriamente porque es la ideología de nuestros hijos lo que está en juego. En relación Ujú. a la intervención del Estado en otros asuntos, como por ejemplo lo que tú decías, la familia, la familia como núcleo familiar, como base de la institución, ya deja de serlo. La familia pasa a ser una pastilla, una pata más de la silla del Estado. El Estado en los sistemas comunistas y en el sistema socialista viene a ser básicamente la familia suya. Usted no tiene familia. A mí he visto con estupor que para ese tipo de sistema el individuo, el revolucionario, como le llaman ellos, es más importante que el hermano, que el primo, que la mamá y el papá. No Claro. olvidemos que esa gente viene además de un sistema ideológico que en un principio es hasta ateo. Es decir, el desprecio total y absoluto por cualquier tipo de creencia, salvo que sea la creencia en un Estado todopoderoso. Ese es el basamento del marxismo. Y eso es lo que Sí, están señor. aplicando. De hecho, viola los tres principales derechos básicos del ser humano, que son la vida, la libertad y la propiedad privada. Y cuando hablo de propiedad privada, lo primero que viola es nuestra mente, porque nuestra mente es nuestra primera propiedad privada, como nuestro cuerpo también. Yo quiero preguntarte, Doc Guerrero, la pandemia. ¿Sientes que la pandemia está siendo utilizada para avanzar? No hablo de Venezuela porque Venezuela está en un estado crítico, grave, o sea,
todo lo malo que le ha caído a Venezuela, pero en los demás países, ¿crees que la pandemia está siendo utilizada para avanzar sobre los derechos individuales? No me conteste, que vamos a pasar a mi plataforma @Sabache Online. Le agradezco a todos los guerreros que están ahí, los guerreros de luz que me acompañen a la segunda parte con esta excelente entrevista con el doctor Wilfredo Bello. Los espero en @Sabache Online, ¿ok? Gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista en @Sabache Online. Te espero.